Ya. Indicaba que cuando cambiamos acá la periodicidad, con todo lo que hemos venido trabajando, se calcula de manera rápida todas las medidas de duración Macaulay o modificada. Pero para efectos de usar las funciones, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si acá visualizamos en lo que estuvimos trabajando, como esto ya está semestral y acá estoy seleccionando, por ejemplo, en lo que se refiere a la tasa cupón, se supone que le estoy indicando a Excel que me debe trabajar acá en forma semestral. Si pongo acá en frecuencia el número 2, pero lo que sí voy a tener mucho en cuenta es que el cupón ya no voy a seleccionar acá el aplicable, porque esto ya lo ha transformado nuestro simulador, sino voy a hacer de que trabaje con el inicial, con el anual. Entonces, esa es la única diferencia que tienen ustedes que considerar al momento de utilizar las funciones. Entonces, trabajamos con lo que es anual. Y acá ya le indicamos que lo trabaje de manera semestral. Esto es para cuando ustedes no tienen este simulador disponible. En todo caso, con esos arreglos, nada más de poner acá semestral, sí, pero acá los datos como insumo los vamos a introducir en forma anual, porque mal haríamos poner lo de acá, porque nuestro simulador esto de acá, cuando seleccionamos semestral, ya lo transforma, ¿no? De anual a semestral. Y como estoy poniendo acá, o voy a poner 2 nuevamente, que es la frecuencia semestral, entonces nuevamente lo estaría procesando esto que estamos introduciendo, ya transformado. Entonces cometeríamos un error ahí. Por tanto, por eso es que nos salió falso, ¿se acuerdan? Entonces, ahora, una vez que ustedes pongan con frecuencia semestral, habiendo hecho esos cambios de que aquí deben ir anual anual, ya podríamos nosotros inclusive atrevernos a plantear esa igualdad. Pero ojo, la duración que acabamos de encontrar nosotros con estos datos es de manera manual, porque si nosotros nos fijamos, lo ha trabajado de manera semestral, pero la duración que nos arroja Excel siempre va a ser anual, siempre va a ser anual. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer a esto que es manualmente, lo tenemos que transformar en años. Esto de acá nos está arrojando en semestres. Entonces, bastará que ustedes hagan esa transformación dividiéndolo entre 2, ¿sí? Entonces, ahí ya recién encajan los dos. O si no, en todo caso, poner acá, ¿no? Como esto de acá lo están trabajando en forma semestral, la duración les va a arrojar en semestres. Perdón, sí, en semestres. Para transformarlo en años, lo dividimos entre 2 y ahí tendremos ya el valor de la duración Macaulay en términos de años. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Por más que ustedes indicaron en este cálculo los argumentos de que esto es semestral, automáticamente la duración que les va a arrojar va a ser la duración en términos de años. Acá sí tenemos que hacerlo manualmente, tal como les había indicado, ¿no? Porque nos va a arrojar semestres. Como acá pusimos semestral, es el arreglo que tenemos que hacer. Eso. En todo caso, bueno, esto ya está de más. Y para el caso de la modificada, igual. Acá tenemos que cambiar también los argumentos. Miren, acá está con la tasa cupón y el rendimiento ya transformado, ¿no? El aplicable que le habíamos llamado. Entonces, nosotros no tenemos que considerar esto, sino
al momento de estructurar acá en forma semestral, le diremos, ¿no? El cupón tiene que ser el cupón anual, la tasa cupón anual. Y el rendimiento también tendrá que ser el rendimiento anual. Y el número 2 significa que debe hacernos el análisis en forma semestral. Claro, el simulador automáticamente ya nos describe el flujo de caja en forma semestral, todos los cálculos, con la diferencia de que aquí teníamos que convertirlo todo en años, porque generalmente en mediciones internacionales, cuando hablan de la volatilidad de bonos, no solamente bonos soberanos, porque la metodología es estándar también para bonos privados, es la misma, eh, ahí lo que les van a pedir es la duración, ya sea Macaulay o modificada, pero la respuesta siempre es en años, no es en semestres. Entonces, por eso que ahora, habiendo hecho la transformación, miren, de la duración Macaulay, que era solamente descontado un periodo, porque este es como descontar un periodo, ¿verdad? Entre uno más. Claro, aquí, en términos de semestrales, tengo que usar más bien el rendimiento de abajo, ¿no? De tal forma que el cálculo que yo lo hago con la función duración modificada coincida. Son algunos arreglos nada más que tienen que hacer ustedes. Entonces, en resumen, para poder valorar bonos no es nada más ni nada menos ceñirnos al modelo estándar de valor presente. Este modelo, ya les había comentado, que se usa para todos los métodos de valoración que hay, que ustedes conocen también. Segundo, solamente estructuramos adecuadamente los flujos de caja. Y si es que tenemos, en este caso, el simulador, simplemente le diremos, para todos aquellos periodos menores al vencimiento, deben contemplar solamente los cupones. Pero para el periodo de vencimiento, se debe agregar al cupón el valor nominal, que en este caso es 1000. Por eso que si todos los periodos acá es 36, 36, y aquí es 1036, es que aquí va cupón más valor nominal. No lo puedo hacer para un simulador la forma representativa que estuvimos viendo acá. No lo puedo hacer así desglosado, ¿sí? Tiene que ser en uno solo. Ahora, la siguiente columna es la aplicación de este modelo. Cada uno de los flujos solamente actualizado por el rendimiento, ¿sí? Por el rendimiento en este caso, que es semestral, ¿no? Y elevado a cada uno de los periodos. Repito, es este modelo. Luego, habiendo hecho eso, lo único que hay que hacer es sumar nada más, ¿no? Y la suma de esta columna representa el precio del bono. Este de acá, vamos a ver. Ahí, la suma. Bueno, en este caso lo hemos hecho con la columna original, flujos de caja, con VNA, pero la suma se refiere a esta columna, ya habiendo aplicado este modelo de valor presente. Entonces, por cualquiera de las dos formas se puede sacar el valor del bono. Luego, para la siguiente columna, para construir la volatilidad de bonos soberanos, lo único que hay que hacer es dejarnos guiar por el modelo que representa a la duración. Y es esta. Simplemente decíamos que a la columna anterior lo vamos a ponderar por el periodo al que corresponde. Eso es en resumen lo que nos muestra acá, ¿no? Entonces, a cada uno de los cupones ya actualizados, ponderarlos por el periodo al que corresponde. Por eso que aquí tenemos 35.12 y todos los números por 1. Luego, esto de acá será el siguiente flujo por 2 y esto por 3 y así sucesivamente. Quiere decir que esta columna muestra los valores actuales ponderados por el periodo
que corresponde. Cuando digo ponderados, o sea, multiplicados, ¿no? Esto de acá, por ejemplo, es multiplicando esta columna, esta celda, la C28, por 12. Miren, eso es lo único que hemos hecho. Entonces, sumamos también esa columna. Bueno, es esta, la suma, ¿sí? Y luego, según fórmula, que es la que se ha derivado, hay que dividirlo entre el precio del bono. El numerador sería la columna D y el precio del bono, ya lo hemos estimado, tenemos acá, es lo que hemos vinculado, y a partir de ahí ya podemos estimar la duración Macaulay. Simplemente ahí la duración Macaulay es la división entre el numerador, que es la columna D, entre el precio del bono. Y ya está. Esto es manualmente, ¿sí? Es manualmente. Ahora, a través de la función, ya hemos visto que aquí tenemos que trabajar con los datos de forma anual y cuando especifiquemos acá en la función que debe trabajarlos semestralmente, ya nos va a dar la respuesta en términos de años. En cambio acá tenemos que transformar, ¿no? Porque inicialmente el simulador nos va a arrojar en semestres. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, lo que hay que hacer es a eso dividirlo entre dos para que se convierta en años. Esto es duración Macaulay en semestres. Pero ¿por qué nos arroja en semestres? Porque nuestro simulador lo hemos hecho para dos periodos, anual y semestral. Pero, repito, las funciones de Excel, así estén estructuradas en forma semestral, siempre nos va a arrojar en forma anual. Entonces, a ese valor, dividirlo entre dos y ya habremos logrado lo mismo que nos arroja las funciones. Solo esos detalles hay que eh, considerar, ¿no? Obviamente esto es el anterior entre dos, ¿sí? Que es lo mismo que la duración modificada. Muy bien, su compañero tenía una inquietud. Me dice que si en el caso de valoración de bonos, en algún momento se va a usar la tasa interna de retorno, es decir, la TIR, efectivamente, se va a usar. ¿Pero para qué? Para encontrar, acuérdense, aunque sea de esos modelos de carros que hay, RAV, es el rendimiento al vencimiento o del inglés, la GTM, ¿no? Que vendría a ser oh, to maturity. Eso. No es nada más ni nada menos la tasa que está implícita dentro del flujo de caja de los bonos. ¿Cómo así? Por ejemplo, para este caso en particular vamos a ver, ¿sí? O si no, para algo más, bueno, trabajemos con esto, no hay problema. Se puede hacer también un simulador con esto. A ver, periodo 0, periodo 1, y así vamos hasta el periodo, en este caso, todavía no está como simulador, sino lo estoy haciendo manualmente. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede en el periodo actual? Que nosotros compramos un bono. ¿De acuerdo? Luego, nuestra promesa de pago, lo voy a hacer de esta forma. A ver, un momento, por favor. Su compañero me indica que no puede entrar. Es lógico que no va a poder entrar. ¿Por qué? Porque lo tengo que admitir. Y ahora sí ya debe estar. Está así hace 10 minutos. Disculpa, fue mi error. No lo pude admitir. Ya, ahora sí, debe estar ya. Entonces, miren, lo que voy a disponer son los flujos, ¿sí? Estos flujos de tal forma que me refleje el comportamiento de lo que es la estructuración de bonos a través del tiempo. Quiere decir que aquí voy a incorporar el flujo de caja, ¿no? En cada periodo tenemos los cupones y en el último periodo, repito, ahí
lo que tenemos es la suma de los cupones más el valor nominal. La diferencia con esto de acá, que es para valoración, es que conocemos nosotros todos los argumentos, se conoce y a partir de ahí valoramos. Pero podrían pedirles a ustedes, y eso es lo que su compañero me estuvo preguntando, ¿no? Me dice si se usa la función TIR aquí. Por supuesto, se usa. ¿Para qué? Para calcular el rendimiento al vencimiento o el YTM, que estaría implícito acá dentro de este flujo de caja que representa un bono. Es parecido al caso de los préstamos, ¿se acuerdan? Que nos daban la cuota, el plazo, pero más no la tasa. Es similar acá. Entonces la TIR se usa para descubrir cuál es esa tasa que refleja el costo de oportunidad con el cual se ha valorado este bono. Entonces simplemente hacemos acá igual TIR, paréntesis, y seleccionamos todo. ¿Sí? Seleccionamos todo. Pero no olviden, esto de acá tienen que colocarlo con negativo porque están haciendo notar que ustedes compraron, hay desembolso, y luego ya reciben ustedes los cupones como ingreso y al final se los van a devolver. No solamente los cupones, sino también el valor que ustedes inicialmente invirtieron ahí en los bonos. Entonces, si ustedes calculan, de seguro que no es 4%, es 4.6. justamente el 3.6%. ¿De acuerdo? Para eso se usa acá la función TIR. Esa era la pregunta que quería saber, ¿no? Si se usaba la TIR en el contexto de valoración de bonos. Sí, 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 profesor. Genial. Interesante, un indicador que puede ayudar, ¿no?, a tomar decisiones. Por Pero supuesto. estaríamos hablando también de un TIR nominal, ¿no? Todo es nominal. Todo es nominal. Ahí, ajá, Sí, exacto. todo Gracias. es nominal. ¿Ya? Solo que acá una cosa. Este, esta TIR es semestral. ¿Por qué? Porque los flujos son semestrales. Recuerde eso. ¿Ya? Son semestrales. Por tanto, esta TIR que acabamos de encontrar o esta YTM es semestral. Si se quiere anualizar en el contexto de bonos, es anual. No es como en el caso de los préstamos, que es efectiva. En ahí se tiene que transformar, ¿no? Acá simplemente, como es semestral, estoy acá por 2 para hacerlo anual, que sería el 7.20%, que es tal cual como lo tenemos acá. ¿De acuerdo? Entonces, la función TIR sirve para encontrar, si es que no se conociera, ¿sí? Si es que no se conociera el valor del rendimiento al vencimiento, lo que lo hemos denominado como rendimiento aplicable. Claro, como acá ya sabemos qué valor, entonces llegamos al mismo resultado, ¿no? De 720. Podría darse otro caso, ¿no? En el cual ustedes tuvieran un flujo distinto, ¿no? Acá 0,1 y así, suponiendo, ¿eh? Vamos a ver para, digamos, 20 años, pero de manera, o 10 años, de manera semestral. Y aquí siempre el valor nominal del bono, haciendo notar que es un desembolso, y supongamos, ¿eh?, que pudiera ser así, 45. No olvidemos que acá tenemos que sumarle más el valor nominal, ¿no? Más los 1000, porque eso es lo que se va a dar al final. Entonces, el rendimiento al vencimiento lo encontramos con la función TIR, ¿sí? Y ahí seleccionamos todos los valores y ya tenemos el rendimiento al vencimiento, en este caso semestral. Semestral. Y el anual será por 2, 9%. Esa es la aplicación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, una cosita más adicional ahí para que pudieran en algún momento aplicar.
Bien, en todo caso, esa es la forma como ustedes pueden estimar el, el precio del bono, y ahora con cualquier bono que ustedes tengan acá, a ver, vamos a ver, pueden ya inclusive simular, ¿no? Y lo que su compañero preguntaba, por ejemplo, en la mañana, si el precio del bono es esto, allá, ¿no? 1112, entre el valor nominal. Entonces acá es, en términos porcentuales, ¿sí? 111.28%, ¿no? Entonces ya pueden ahí ya aproximarse a lo que en términos, ¿dónde está? Lo teníamos en resultados, acá, ¿no? El 112.19, y con algún otro bono también se puede tranquilamente simular, ¿no? Muy bien. Ahora, hay una cuestión también adicional que en el caso de bonos soberanos se puede poner en debate, ¿sí? No solamente como en la mañana estuvimos viendo esa discusión de la subasta holandesa y la subasta de tasas múltiples, ¿no? Habíamos notado ahí que en una subasta de tasas múltiples, lo que nos permite como conclusión es que vamos a pagar menos intereses por emisión de bonos. Y cuando uno actúa desde el punto de vista racional o de racionalidad, y la racionalidad, no olviden, siempre implica dos cosas, ¿no? O maximizamos o minimizamos. Y en este caso el Estado persigue minimizar el pago de intereses de deuda. Por tanto, lo recomendable es utilizar tasas múltiples, en la cual para el tramo no competitivo es utilizar tasa promedio. ¿Por qué repito? Ya se imaginarán. Repito esto porque también van a plantearse preguntas relacionadas con estas metodologías. Y allí, en la subasta holandesa, la tasa que se paga no es la tasa promedio, sino la tasa de corte. Y sabemos que la tasa de corte es donde se adjudica el monto total de la subasta. Muy bien, entonces con esas aclaraciones damos por cerrado esto, y ahora sí complementamos con lo que faltaba. Y lo que faltaba es algo sencillo, tampoco es complicado. Una de las megatendencias que se toman en cuenta en nuestra economía básicamente está relacionado con balanza comercial. Y la balanza comercial no es nada más ni nada menos que la brecha entre exportaciones e importaciones. Estoy utilizando la simbología convencional que se usa, ¿no? Cuando nosotros hacemos un análisis de las exportaciones, decimos que las exportaciones están en función, básicamente, aquí, al PBI extranjero y al tipo de cambio. ¿De acuerdo? Es decir, que el crecimiento de otras economías medidos a través de su PBI para nosotros nos es favorable, ¿sí? Acá el signo es positivo. Entonces, nos importa mucho que a otros países que son nuestros socios comerciales les vaya muy bien, sí, que su PBI aumente y es de esa forma muestre crecimientos positivos, sí. En todo caso, eso va a favorecer mayores exportaciones de parte de nuestro país, ¿no? Va a exportar más, que China crezca, que Estados Unidos crezca o algún otro socio comercial en términos de su PBI, entonces eso implica de que vamos a
poder exportar más. Pero también el tipo de cambio, que es una de las variables claves en balanza comercial. También acá es positiva. ¿Qué quiere decir? Que si el tipo de cambio sube o se deprecia en términos de nuestra moneda, entonces eso favorece las exportaciones. Hay una relación directa entonces entre ambas. Pero aquí, cuando analizamos la, las importaciones, las importaciones son al revés. En este caso, ¿por qué son al revés? Porque nosotros vamos a importar algunos insumos siempre y cuando nuestra economía vaya creciendo. Entonces, aquí para aumentar o incrementar la producción tanto de bienes como de servicios, entonces será clave también que esto sea positivo y de esa forma vamos a importar más. Entonces, si queremos producir más y algún proceso productivo requiere insumos, entonces vamos a importar más insumos. Pero con el tipo de cambio se mueve en forma inversa. Cuando sube el tipo de cambio o se deprecia, entonces las importaciones se reducen. Por eso es que aquí lo vamos a poner como una relación inversa, ¿no? El tipo de cambio se relaciona inversamente con las importaciones. Ahora, ¿cuáles son las implicancias de política? Sobre todo del tipo de cambio. Si bien es cierto, el tipo de cambio elevado o mientras más se deprecia el tipo de cambio, vamos a mejorar exportaciones y vamos a empeorar importaciones. Por tanto, bajo ese argumento de tipo de cambio alto, lo que vamos a tener es balanza comercial superavitaria. ¿De acuerdo? Pero, ¿cuál es el otro impacto que ya no va a ser tan favorable? Esto por el canal comercial, muy bien, pero también debemos de nosotros visualizar algo. Veremos ahora con estadísticas, con datos, ¿no? ¿Cuál es la política y por qué el Banco Central, por ejemplo, tuvo que introducir al mercado 293 millones de dólares para poder amortiguar esta subida del tipo de cambio? Porque decíamos nosotros, de todas maneras, si se va a reducir las importaciones por un tipo de cambio alto, si vamos a querer seguir produciendo, vamos a seguir importando, pero a un tipo de cambio elevado. O sea que las importaciones se van a encarecer. Por tanto, como son insumos dentro del proceso de producción, en este caso diríamos como insumos intermedios, el bien final va a resultar costando más. Y eso obviamente no se lo van a internalizar las empresas y lo van a asumir todos ellos. No. Si ellos importan insumos a precios elevados, el bien final va a costar más y eso nos los van a pasar a nosotros. Y si nos los traspasan a nosotros, de todas maneras, eso se va a reflejar en el IPC. No olviden que el IPC es índice de precios al consumidor. ¿Por qué es un índice? Claro, es que a mí me muestra qué tanto ha incrementado si hay una variación de 20 a 25. ¿Por qué se llama índice? Es que es índice simple nada más. 25 entre 20 menos 1. Es un índice simple, ¿no? Es valor futuro, valor presente, como en el caso del modelo financiero. Luego le restamos 1 y es lo que habrá aumentado. Esto es en tanto por 1. Esto es 0,25 por cada unidad. Por cada 10 será pues 2,5. Y por lo habitual que nosotros hacemos, ¿no? Por cada 100, por cada 100 será pues 25.
es la interpretación que se le da. Por eso que les comentaba, ¿no? Cuando ustedes agarren modelos que contemple IPC como periodo base o punto de partida, trabajen con 100. Todo aquello que supera 100 es incremento en precios. Pero si lo trabajan en términos de tasa, así, trabajen con el numerario, el uno más la tasa. Eso es lo que les había estado comentando cuando hicimos la transformación, no sé si fue acá, claro, acá, de tasas reales y tasas nominales, ¿no? Considerando la inflación, en este caso, en términos de variación. Claro, lo hemos trabajado anualmente, ¿no? Siempre en términos de tasas es uno más esa variación porcentual. ¿Sí? También puede ser en tanto por uno, no hay problema, Excel sí lo soporta, pero manualmente no. No es lo mismo 25% o 20% que 20%. No es lo mismo en Excel. Ya les había comentado eso cuando trabajamos con otras series, ¿no? De que decíamos, hay que hacer alguna transformación para trabajarlo ya directamente. Sí, porque no estaba ni en tanto por uno, ni en porcentaje. ¿Se acuerdan cuando trabajamos el IPC y otras series, no? Entonces, mucho cuidado ahí. En este caso, o lo trabajan en términos del numerario uno o lo trabajan en términos de periodo base. En periodo base siempre va a ser 100. Ahora, decíamos que si nosotros importamos a un tipo de cambio elevado, entonces los bienes finales que produce una determinada empresa van a tener un valor superior. Y eso al final se repercute en un incremento de precios. ¿Qué va a mover este indicador? Quiere decir que un tipo de cambio alto, perdón, un tipo de cambio alto va a generar aquí presiones inflacionarias. Esa es la razón por la cual el Banco Central va a intervenir para poder amortiguar esa volatilidad hacia arriba. Y ya hemos visto, y les había comentado, que de manera sencilla, el hecho de que existan menos papas en el mercado sube de precio. Entonces, si hay alguien que pone más papas en el mercado como disponibilidad, puede hacer que eso disminuya. Si no, se hubiese disparado quizás mucho más, ¿no? ¿Y eso por qué se ha dado? Justamente por el nivel de incertidumbre que se tiene. Hay salidas, seguro que mañana en las siguientes notas semanal va a salir el reporte de cuánto capital ha salido de corto plazo durante estos últimos 15 días, ¿no? Ahí vamos a ver que han salido millones de dólares. Pocos dólares quedaron en el mercado y eso ha hecho de que empiece a subir el precio del tipo de cambio, ¿no? Y el Banco Central tuvo que vender agresivamente millones de dólares. En este caso les comentaba las estimaciones que lanzaron 293 millones de dólares ha tenido que vender para poder amortiguar o suavizar esa volatilidad hacia el alza, ¿no? ¿Por qué? Porque saben ellos que con un tipo de cambio alto puede generarse presiones inflacionarias y arriesgar aquí las metas anunciadas. Entonces, el Banco Central estaría incurriendo en lo que se conoce dentro de este contexto en una inconsistencia intertemporal o dinámica, se llama así. Es decir, cuando alguien anuncia algo y el Banco Central lo que anunció fue que la inflación se va a mover de entre 1% al 3%, con un nivel central del 2%, en realidad la meta es esta, 2% con un margen de 1% hacia arriba y hacia abajo. Entonces, a lo más deberíamos tener en diciembre un IPC anual de 3%, pero eso, con la tendencia que se observa en tipo de cambio, no se va a dar, no se va a dar. ¿Y por qué es tan importante el tipo de cambio en este contexto de las importaciones? Porque veremos ahora, no porque lo diga yo,
La teoría ya está clara, que cuando hay tipo de cambio alto, por lado de exportaciones favorece, vamos a tener balanza comercial superavitaria, pero cuando tenemos un tipo de cambio alto y como importamos, somos un país importador sobre todo de insumos, vamos a generar presiones inflacionarias, arriesgando las metas anunciadas por el Banco Central, lo cual decíamos que va a incurrir en inconsistencia dinámica. ¿Qué significa eso? De que como anunció este rango y no lo cumple, en un segundo momento, es decir, al año, va a volver a anunciar y los agentes puede hacer que no le crean. Y no solamente va a caer en problemas de inconsistencia dinámica, sino pérdida de credibilidad y pérdida de reputación, que son los dos aspectos fundamentales que debe cuidar, en este caso, el banquero central. Todo banquero central se cuida de no caer en inconsistencias en dinámicas o intertemporales también se le llama en la literatura, y de no perder credibilidad y menos la reputación. Entonces, el Banco Central durante estos últimos años lo que ha generado y lo que ha ganado es esos aspectos, ¿no? Por eso que es una de las entidades con mejor desempeño en el manejo de política monetaria, no solamente una evaluación interna, sino una evaluación internacional. El Perú, unos 3 años atrás, ha sido considerado como el mejor banco central y además de eso, su presidente, el banquero central del año. Entonces, todos esos logros se pueden ir al abismo con solamente seguir incrementándose el tipo de cambio, ¿no? Ahora, ¿por qué era tan importante, decíamos, que analicemos el tipo de cambio? Porque cuando veamos la composición de la balanza comercial, sobre todo de importaciones, veremos que casi el 50% representa la importación de insumos. Y si no veamos, ustedes tienen acá los cuadros, sí, pero antes vamos a ver el cuadro 66, que representa en forma general las exportaciones y las importaciones. Y vean lo muy bien que estuvimos yendo en cuanto a resultado en balanza comercial, ¿sí? Si ustedes analizan, acá el cuadro 66, eso está en términos de millones de dólares, vemos exportaciones aquí, en el rubro 1 y en el 2, importaciones. Y miren, si bien es cierto, algunos periodos hemos tenido déficit en balanza comercial, generalmente se da en periodos cortos, pero a nivel anual, miren, 2020, a pesar de la pandemia, hemos terminado bien, con un superávit en balanza comercial. Entonces, el hecho de que también se refleje superávit en balanza comercial es bueno para amortiguar el valor del tipo de cambio. Es decir, que hemos exportado más, por tanto van a entrar más dólares que los que salen cuando importamos. Eso es también un aspecto a resaltar, ¿no? Entonces, el hecho de que balanza comercial sea superavitario permite tener más dólares en nuestra economía, de tal forma que el tipo de cambio puede ir suavizando en cuanto a su volatilidad al alza, ¿no? A esta fecha, miren, enero, superávit, 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 superávit. ¿Sí? Entonces acá, cuando decimos resultado positivo, es que las exportaciones superan a las importaciones. Ahora, es importante también hacer un análisis de la composición, ¿sí? Ustedes simplemente lo que pueden hacer es esto, ¿no? Para un periodo en particular. A ver, en cuanto a lo que son las exportaciones, en cuanto a las exportaciones, ¿cuánto representa las exportaciones de productos tradicionales del total de exportaciones, ¿no? En este caso es una simple división. A ver, permítanme, de repente no se va a visualizar bien. Acá. Voy a copiar formato mejor para que se noten. O si no es, a ver, para todo este segmento, ¿eh? Ahí está. Listo. Entonces acá decía, ¿no? Si las exportaciones, por ejemplo, a mayo de 2020 fue de 2.008 millones de dólares, ¿cuánto representa las exportaciones de productos
tradicionales en relación al total. Eso también es muy importante analizar, ¿no? Es muy, muy importante. Miren, productos tradicionales básicamente representan casi el 65%, ¿no? Y cuando decimos productos tradicionales, ¿a qué nos referimos? Acá está la leyenda. Si en algún momento no se tienen claro algunas variables, entonces ahí nos describen tres, y aquí tienen como una llamadita a pie. Dice, ¿no? Desde agosto de 2020 las exportaciones de cobre, zinc y molibdeno se estimaron sobre la base de los niveles de producción. Entonces, dentro de productos tradicionales están algunos commodities, como le llamamos comúnmente, ¿no? Y es más, estos últimos días han repuntado en cuanto a sus precios. Ni así logramos revertir este efecto o este shock en el tipo de cambio, ¿no? Entonces, los precios internacionales ahora están muy bien, del oro, del cobre, del zinc, todo lo que son commodities, ¿no? Entonces, dentro de los productos no tradicionales, simplemente representa el 35% aproximadamente, ¿no? Y otros, algo muy, muy pequeñito, ni siquiera llega al 0,5%. Ahora, dentro de los cálculos, acá hace mención al índice de precios Las Peires. Eso también es importante notar, ¿sí? Acá lo vamos a hacer en nuestro avance de Excel. Generalmente hay diferentes tipos de índices, ¿no? Para el caso de índice de precios, tenemos el de Las Peires y el de Pache, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Ambos son índices de precios? Sí, ambos son índices de precios. También seguramente ustedes abordaron en algún momento cuando hicieron algún curso relacionado con esto, no solamente índice de precios, ¿no? Sino índice de cantidades. También igual, el de Las Peires y el de Pache. ¿En qué se diferencian? Ah, pues el índice de precios Las Peires, como su nombre indica, es un índice de precios, que es el precio final entre el precio inicial o el precio futuro, precio presente, ¿sí? O sea, F entre P. Acuérdense siempre de eso, ¿ya? Entonces, cuando digo índice de precios, Las Peires, ¿ya tengo el índice acá? Sí tengo de precios. Muy bien, es el índice simple, pero tengo que ponderarlo ahora. Las Peires me dice, tome en cuenta la canasta del periodo base, ¿ah? O sea, por Q sub 0 arriba y abajo, por Q sub 0. Y ahí está. Ese es el índice de las Peires. Miren, qué tan sencillo, ¿no? Claro, obviamente no es para un solo bien, son para varios. Y la sumatoria de eso nos lleva a estimar qué tan bien o qué tan mal estamos, ¿no? Y sobre eso se fundamenta en nuestra economía. En nuestra economía utilizamos el índice de las Peires. ¿Por qué? Porque las canastas de consumo han sido construidas en un determinado periodo y en función a esa las vamos valorando. Supongamos que hace 10 años, ¿no?, se consumía una cantidad de bienes y también dentro de esos servicios se valoraban, ya supongamos que eran 50 bienes, es un decir, ¿eh?, y 10 servicios, que multiplicados por sus respectivos precios, esto era 2.000. Pero esa misma canasta de 50 bienes y de 10 servicios se toma en cuenta ahora, solo que ya a los precios de hoy. Y hacemos una división y de seguro que ahí van a tener ustedes el indicador de la inflación o del IPC, ¿sí? Eso a manera de puntualizar, porque se podría decir, ¿no? ¿Y cuál es, pues, la diferencia con lo que hemos estado trabajando? No, no hay diferencia. Es otra forma de verlo, pero por el lado de la canasta de consumo. En cambio, Pache, acá lo que dice, toma la canasta del periodo corriente, ¿no? Entonces, en este caso es Q0, Q0, acá es Q1, Q1. Pero es el mismo
índice simple de precios. Entonces solamente cambian ese supuesto, miren, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la ventaja y la desventaja de cada uno de ellos? La desventaja de acá es que esta canasta necesita estar actualizándose cada vez. Quiere decir que los del INEI estarían haciendo encuesta de hogares para decir, ¿qué otra cosita más ya se incorpora dentro de tu canasta de consumo? Bueno, antes no consumía langostinos, ahora sí, fuertemente. O que antes no consumía, no sé, o no viajaba, no tenía gastos en ocio o en diversión, ¿no? Ahora sí, allá, entonces, permanentemente, y eso implica alto costo para una economía como la nuestra, ¿no? Por eso que no es usado esto. No es usado porque necesita permanentemente estar realizando encuestas a los hogares para ver cuál es la composición actualizada de la canasta de consumo, ¿no? En cambio, en esto de acá, no. ¿Se requiere cambiar o actualizar la canasta de consumo? Sí, pero después de unos cuantos años, ¿no? Por eso es que se usa, por términos de costos, se usa en nuestra economía el índice de las PEIRES, ¿no? Bueno, esto mismo ustedes lo pueden plasmar acá, pero ya no como índice de precios, sino índice de cantidades, ¿no? Esto ya sería Q y esto ya sería, obviamente, precios del periodo base, ¿no? Es decir, acá completamos con lo que haga falta para valorar, porque son valores. Si conocemos una cantidad y multiplicamos por su precio, esto ya es un valor monetario. Igual también hacemos acá, ¿sí? Entonces, la preocupación aquí básicamente del tipo de cambio radica en las presiones inflacionarias en este momento. Ahora, veamos en el caso de las importaciones. Eso es lo que a nosotros nos debería de interesar, ¿no? Las importaciones. Vamos a ver acá si nos refleja este cuadro y establecer, ¿no? Ahí está, miren. Nuestras importaciones están constituidas por bienes de consumo, no duraderos, insumos. Y miren, al ojo nomás, ustedes ya pueden ver que los insumos en relación a los otros rubros, ya sea importación de bienes de capital, insumos es el más fuerte, ¿sí? Y si hacemos una estructuración porcentual de cada uno de estos ítems en relación al total de importaciones, miren lo que vamos a obtener. Acá el caso de bienes de consumo representan el 25.32%, ¿no? Y así vamos a ir analizando rubro por rubro. La composición, miren. Bueno, esto podríamos nosotros también hacerlo respecto al total del anterior, ¿no? Nada más, ¿no? Para tener cuánto de porcentaje representa los no duraderos y duraderos en relación a los bienes de consumo. También podría ser otra analítica ahí, ¿no? Pero aquí estamos haciendo respecto al total de importaciones. Y esto, miren, insumos. ¿Cuánto representa? Representa, como les decía, en algunos periodos, si nosotros hacemos el análisis, hasta llega a ser el 50% o un poquito más del 50%. Insumos. Miren, apenas bienes de capital representa el 27%, no llega al 30%. Y en insumos, ¿qué es lo que importamos más? Materias primas para la industria. ¿Mm? O sea, ni siquiera combustible es tan relevante. Materias primas para nuestra industria, ¿no? Y si vemos el desagregado, pues seguramente que vamos a encontrar cuáles son esas materias primas, ¿no? Para la agricultura también. ¿Sí? Generalmente acá algunos fertilizantes, abonos orgánicos, etcétera, ¿no?
Y por ejemplo, para el caso de acá, no solamente el tema de agricultura, sino para el tema de la crianza de truchas, cuando se implementó eso de las jaulas flotantes, todos esos materiales se importaban para poder implementar, porque antes eran solamente hechos con rollizos y algunos palos y unas redes ahí de manera artesanal, que ante un viento fuerte se lo llevaba todo y se perdía la producción. Entonces, a través de Procompite, eso se ha apoyado en ese tipo de proyectos productivos. Entonces, miren, la importancia de las importaciones. En bienes de capital, bueno, importamos algunos equipos, ¿no? Entonces, si todo esto lo vamos a importar a $1 caro, porque no vamos a dejar de producir, no vamos a dejar de producir, tampoco vamos a dejar de importar. Y miren, es más, el tema de combustibles se ha vuelto bastante importante, ¿sí? Hemos estado ahí importando bastante combustible, ¿no? Y si nosotros estimamos una tasa de crecimiento de esto, las tasas de crecimiento han sido, miren, acá, más que duplicado, solo en 2 meses. Bueno, ya luego algunas tendencias de disminuciones, aumentos, pero al final, si comparamos solamente mayo a noviembre, las importaciones de combustible han tenido, ¿cuánto? A ver, una tasa de crecimiento que bordea, bueno, vamos a estimar por acá, eh, si nosotros hacemos un índice simple nomás, ¿no? Miren, 3,378, pero si lo trabajamos en términos porcentuales, ya se imaginarán cuánto va a ser, ¿no? -1, que es el punto de partida. Y si esto lo ponemos en términos de porcentaje, un incremento de 237%, o sea, 228%, más que duplicado solo en 6 meses, ¿no? De mayo a noviembre. Esa es la preocupación que tienen los hacedores de política, porque las importaciones de varios insumos, de bienes de capital, y así como de bienes de consumo, han aumentado. Miren, en toditos han aumentado, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá ha aumentado inicialmente, luego ha vuelto también, pero igual, hay un aumento ahí. Será poco, pero hay un aumento, ¿no? Entonces, si vamos a seguir importando a un tipo de cambio elevado, de hecho que la preocupación en este momento del Banco Central de Reserva es la presión inflacionaria que va a desencadenar un tipo de cambio elevado. Ahora, veamos qué es lo que ha hecho el Banco Central, por lo menos el día de ayer, ¿no? En cuanto a la subida del tipo de cambio, es decir, la depreciación de nuestra moneda. ¿Cuántos millones ha tenido que soltar en términos de dólares? Obviamente aquí también hay lo que se llama las políticas de esterilización monetaria, ¿no? Si en algún momento ha aumentado la cantidad de soles en el mercado a través de las operaciones de mercado abierto que se denominan, o sea, meten dólares y recogen soles. A eso le llaman las políticas de esterilización monetaria, ¿no? Bueno, veamos que siga cargando. Entonces, no olvidar que la estructura de nuestra balanza comercial, un análisis, es muy importante para tomar decisiones. Si bien es cierto, un tipo de cambio alto, vimos que nos posibilita tener una balanza comercial superavitaria, pero por otro lado, un tipo de cambio que siga subiendo, pues puede arriesgar nuestra meta inflacionaria. Y en este caso, quien está bastante preocupado es el Banco Central. Muy bien, en todo caso, a ver si hay alguna noticia por acá en torno a la intervención del Banco Central. Bueno, ya les pasaré el link si es que no lo tenemos en claro. Miren,
Acá miren, esto es lo que pasaba ayer. Banco Central vendió 293 millones a un tipo de cambio promedio de 4.05 por dólar. Imagínense, esa intervención es una de las más fuertes durante estos últimos meses, ¿no? 293 millones de dólares. ¿Mm? Es demasiado elevado. Siempre interviene con 20 millones, 15 millones, 18 millones, pero acá esta cifra dentro de estos últimos días es una de las más elevadas, justamente por esta preocupación, no es por otra cosa, es por esta preocupación, ¿sí? Presiones inflacionarias. Y ya hemos visto la composición de nuestra balanza comercial en el sentido de que estamos importando nosotros eh, algunos insumos y repito, si vamos a seguir importando a un dólar caro, entre comillas, de manera vulgar diríamos así, pues eso simplemente nos los van a trasladar a nosotros. Las empresas no pierden, nos los van a trasladar a nosotros. Y al final, como la medida general de cómo van los precios en la economía es el índice de precios al consumidor, es decir, a las familias, entonces veremos que eso va a subir. Es una preocupación particularmente también que tengo y les comparto. Esperemos que en estos días se puedan rediseñar algunas estrategias para poder, por lo menos, reducir, ¿no? Si bien es cierto, ya se anuncia que el Banco Central no va a poder cumplir con su rango en cuanto a la meta anunciada de IPC anual. ¿Sí? Será 3,20, 3,25, pero si estos meses como a partir de agosto no creo. Agosto todavía no se va a ver algunos resultados, ¿no? Septiembre puede ser. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en esos 4 últimos meses, se pueda revertir esa tendencia de un tipo de cambio alto. Y esto con dos medidas sencillas, ¿sí? Darle señales claras a la inversión privada, porque ya hemos visto ya en nuestro PBI, ¿no? Cuando tenemos acá nuestros cuadros de la balanza, no, ni siquiera de la balanza, sino del PBI, ¿dónde está nuestro PBI? Acá, en términos de demanda interna, vimos que la inversión bruta interna triplica, sobre todo la privada, triplica la pública. Entonces, no podemos nosotros, bueno, esto es por sectores, eso no nos va a ayudar a hacer ese análisis. El PBI, ¿dónde está? Producto Bruto Interno, demanda, podríamos coger esta quizás, vamos a ver, o es la misma, no es la misma. Sí, está por sectores esta. Bueno, pero igual, lo habíamos visto en las sesiones anteriores que el PBI, por el lado del gasto, el componente relevante en cuanto a inversión es la privada, más no la pública, ¿no? Acá puede ser por tipo de gasto, esta de acá. Este cuadro sí nos va a ayudar. Alguien está pidiendo ingresar, creo. Sí, vamos a admitir. Muy bien. A esto me refiero, ¿no? Y habíamos hecho el análisis. Aquí está. Ya lo tienen ahí en términos porcentuales. Lo primero, no se necesita ser, repito, ¿no?, un experto para tomar decisiones en torno a cómo reactivar nuestro PBI. Lo primero que tiene que ser consumo privado, es decir, darle liquidez a las familias, por cualquier mecanismo. Uno de ellos ya lo han anunciado, ¿no?, que es el otorgar los bono de 700 soles a familias vulnerables. Muy bien. Otro, generar empleo temporal a través de programas como Trabaja Perú.
también apunta hacia este indicador, ¿no? Hacia esta variable de consumo privado. Luego, dentro del consumo público, se ha hablado mucho de la inversión pública, que se va a transferir recursos tanto a gobiernos locales como regionales para que puedan ejecutar algunos proyectos. Pero no solamente eso es suficiente. Miren, la relación que hay entre inversión privada y la pública. Ya habíamos establecido que es 3 veces más, en promedio, porque si nosotros hacemos una división, pues va más allá, ¿no? Inclusive en algunos periodos 5, en acá será 4 veces más, acá un poquito más de 4 o 3,5, no sé, pero lo cierto es que en promedio triplica la inversión privada, triplica la inversión pública, o sea, es más relevante que la inversión pública. ¿Eso quién lo dice? Las cifras. Por tanto, no podemos mantener misterios en cómo va a actuar el Estado en relación a la inversión privada. Tienen que poner, como dicen, reglas claras. Ya una de ellas fue el respeto a la propiedad privada, ¿no? Que se va a respetar la propiedad privada, pero ha hecho referencia básicamente a familias, si ustedes se han dado cuenta, ¿no? Que no, que todos los activos que tienen se les va a respetar, ¿no? Pero muy poco hablado del tema de la inversión privada a nivel de empresa. Entonces ahí yo creo que lo que urge es dar señales para que no haya esa fuga masiva de capitales de corto plazo. Eso en cualquier economía siempre ha sido muy desestabilizante, muy desestabilizante, los capitales de corto plazo. Por eso que ahí los encajes a ese tipo de capitales es fuerte, no es poco, es fuerte. Es decir, si tú quieres sacar, digamos, como 100, no puedes sacarlos. ¿Dónde está? Si tengo algún cuadro de encajes por acá, para ver cuál es el encaje en moneda nacional y en moneda, sobre todo, extranjera, ¿no? Y justamente los encajes han sido utilizados como instrumentos de poder detener esa fuga masiva de capitales de corto plazo. Bueno, no tengo, pero es bastante elevado en relación al encaje en moneda nacional, ¿sí? Ahora, ¿qué otro aspecto más necesitamos resaltar de acá como una implicancia para la política? Bueno, ya hemos hablado de las exportaciones, las importaciones, pero aquí dentro de lo que viene a ser la inversión, clarísimo, ¿no? La inversión privada es súper importante. Cualquier señal, digamos, equivocada puede generar mayor inestabilidad. Internamente, esto va a ser la variable clave. Miren, la demanda interna, ¿qué porcentaje representa de, del PBI? El 97,8%. Y acá cuando indica, ¿no? Vamos a reactivar la economía fundamentalmente por el lado de la demanda interna. Eso ya suena un poco más ambiguo, ¿no? ¿Por qué lado? ¿Consumo privado? ¿Consumo público? ¿Inversión bruta interna? Y si es en inversión bruta interna, ¿la privada o la pública? Demanda interna engloba todo esto. Entonces sería necesario puntualizar, ¿no? Y pienso que lo ha hecho en su mensaje en algunos aspectos, ¿no? Cuando señalaba que esto de los bonos, empleo temporal o generación de empleo temporal, luego también forma parte de la inversión privada, aquella inversión hecha por las MIPES. Entonces, eso también va a ayudar muchísimo, ¿no? No siempre acá en la inversión privada se refiere a las grandes corporaciones, es una parte. Pero bueno, ahí cuando hacemos un análisis de la inversión privada de grandes corporaciones versus las MIPES, también ahí nos vamos a llevar una sorpresa, ¿no? Bueno, no tanto una sorpresa. Básicamente la relación ahí es casi 97 a 3%, ¿no? Incluyendo las micro, pequeñas y medianas empresas. Llegan al 3%. El 97% es inversión privada
hecha por corporaciones internacionales. O sea, ahí también hay que hacer otro análisis, ¿no? Entonces, si digamos el apoyo a través de los fondos de apoyo empresarial va a estar orientados a las MIPES y a plena capacidad, eso aportará pues en un 3%. Que hacer una declaración que va en contra del otro 97%. Eso sí sería complicado, ¿no? Por más que se haga una inversión privada con el apoyo del Estado para las MIPES, no llegamos pues ni al 3%. Entonces eso también hay que enfatizar. Por tanto, este modelo sirve permanentemente para poder hacer diseño de política, mirando los números. Obviamente la evolución ha sido un tanto preocupante, ¿no? Sobre todo desde el 2019 al 2020. El PBI en términos nominales, porque esto es nominal, pasó de 770.520 millones a 715.709 millones como resultado de la pandemia. Entonces acá no hablamos de crecimiento, sino de una disminución. Además, también debemos dentro de este análisis, ¿sí? Si nosotros vamos viendo en términos de megatendencia el tema de crecimiento, pues durante este año, en relación al anterior, se estiman alguna recuperación. No va a ser una caída tan abismal que teníamos acá. El otro aspecto que me preocupa es la asignación. Ya tomemos el 10% del año pasado. La asignación del 10% a educación y a salud. Eso sí preocupa, ¿no? ¿Eso qué implicaría? Implicaría, pues, acá nomás, ¿sí? De 770.520 millones, ¿cuánto implicaría el 10%? 77.052 millones. ¿Se han dado cuenta que con una emisión apenas llegamos a 200 millones? ¿Cuántas emisiones tendríamos que hacer para poder cubrir ese requerimiento, ¿no? 385 emisiones. Y esto solamente es para educación, ¿eh? Para salud, pues por dos, ¿no? 771 emisiones de 200 millones cada uno. Entonces es una cifra cuando quisieron lanzar esto, sean coherentes, por favor. Miren, acá tenemos, no, esa cifra es que funciona así. Si ustedes van a lanzar eso, van a tener complicaciones. Ni siquiera deberían de atreverse a decir un 6%. ¿Eh? Ni siquiera, porque no se tienen los recursos, a menos que se haga una reorientación de los recursos que se han asignado a otros sectores, ¿no? Eso sí podría funcionar, pero no tanto tampoco al 6%, ¿no? Entonces, esa discusión, esperemos que ustedes le hagan seguimiento luego, se van a moderar. Estoy seguro que ahí se van a moderar. La recomendación fue esa. No se atrevan a lanzar esa idea del 10%. A lo más, al final de su periodo, llegarán optimistamente al 6% o 6.5%. Si es que se hace inversiones o asignaciones presupuestales de manera agresiva en educación y en salud. En fin, son preocupaciones que les transmito y espero que ustedes sigan con ese tipo de análisis, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Bueno, en cuanto a las valoraciones, lo dejamos ahí. Ya hemos visto la composición de nuestra balanza comercial y queda aún, como hay una agenda pendiente, el ir monitoreando. Y les voy a pedir, es más lírico ya esto, ¿no? Es más lírico, pero hay algunos indicadores. El INEI tiene el observatorio del cumplimiento de las 17 ODS.
Si bien es cierto, en eso les ha hablado un tanto el doctor Cazorla, en cuanto a los objetivos de desarrollo sostenible vinculados con los principios IAR, que lo promueve la, casi digo la OMS, la FAO, ¿sí? La FAO lo promueve en su programa de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, el observatorio del cumplimiento de las ODS, aquí está, en esta ventanita, el sistema de monitoreo y seguimiento de los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que esto tiene que evaluarse. Ya miren, ¿cuántos años no nos faltan? Faltan solamente 9 años, porque esto ya entró en vigencia el 2015. ¿Cuánto hemos avanzado, no? ¿Cuánto se ha avanzado? Entonces ustedes pueden ir explorando uno a uno. A ver, vamos a ver, ahí está. Por ejemplo, el primero es fin de la pobreza, ¿no? Y cómo es que se ha ido avanzando en nuestro país. Entonces ahí tienen una información bastante interesante en torno al primer objetivo, ¿no? Sería ideal, a ver, no responde. Bueno, de repente, ahí está. Dentro de este primer objetivo, se tiene 7 metas, 14 indicadores, o sea, todo está sistematizado, ¿no? Así que yo los invito, por favor, para que puedan ustedes seguir explorando y puedan tener un panorama mucho más claro en torno a las ODS, porque en realidad las megatendencias de crecimiento sostenible, consumo, ya no se va a hablar solamente de consumo responsable, ¿no? Sino consumo responsable y sostenible. O sea, con la palabra sostenible, todo va con ello. Así que ir mirando o fijándonos en cada uno de los objetivos, en cuanto a los 17 objetivos. ¿Cómo vamos en el tema, por ejemplo, está muy lento esto, de, a ver, de lo que es agua y saneamiento en nuestra economía, ¿no? O sea, está, como les digo, está muy bien diseñado este observatorio, este monitoreo que se hace, ¿no? Entonces, hay propuestas acá, dice, ¿no? De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre. Esto me hace recordar a los proyectos que se implementaron en un primer momento con esas letrinas convencionales, no sé si algunos de ustedes recuerdan, ¿no? Que estuvo hecho con rollizos y calamina, ¿sí? Después de ahí ya vinieron con PROCOES, que es con la cooperación española, y se habló ahí muchísimo de las VS, unidades, ¿cómo se llamaban? Unidades básicas de saneamiento, algo así, ¿no? Que ya no eran esas letrinas convencionales, y se logró hacer unos cuantos proyectos ya inclusive con ducha incluida, con paneles solares, y obviamente que costaban un poquito más, pero ya eso mejoraba las condiciones de vida de cada uno de los hogares en cuanto a temas de saneamiento, ¿no? Pero lo que preocupaba era el tema del agua. Seguía siendo agua entubada prácticamente, ¿no? Es como decir, ¿tienen un pozo, un manantial? Sí, entonces, bueno, pongámosle ahí tubos y que llegue en un pilón. Pero eso no cumplía con los requerimientos estándares del concepto de agua segura. ¿Por qué? Porque seguía habiendo la prevalencia en enfermedades diarreicas, por ejemplo. Porque si hubiera agua segura en todos los hogares, pues eso debería de ser cero, pero no era cero. En fin, yo los invito para que ustedes puedan ir observando de cómo vamos avanzando en cada uno de los 17 objetivos, y obviamente esto se va a ir evaluando de manera periódica y concordándose con el programa multianual, perdón, con el marco macroeconómico multianual, ¿no? En cuanto a la asignación de presupuestos, sobre todo. Muy bien. Eh,
Les había comentado que luego de esto íbamos a terminar con el análisis de la estructura de la balanza comercial, sobre todo en cuanto a exportaciones e importaciones. Les voy a dar un tiempo prudente para que puedan descansar y luego de eso las preguntas que está sonando ahí. Dígame, dígame. Alguien está Profesor, levantando la mano. Sí, 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 profesor, quería, bueno, hacer un alcance también con esto de saneamiento en las zonas rurales, ¿no? ajá, Se implementa esos, no silos, ¿no? También llamamos silos, ¿no? Usualmente son silos. Y estos silos no cumplen con los requerimientos necesarios para poder garantizar, ¿no? Que no pueda afectar al agua subterránea, porque en el subsuelo existen canales de agua y estos canales de agua pues son afectados por estos desechos, ¿no? Que están en pozas, ¿no? Usualmente son silos, son pozas, y estas pozas pues emanan, ¿no? Líquidos, como lo llaman los ambientalistas, lixiviados, ¿no? Entonces estos lixiviados ajá, se pasan, ¿no? A estos canales de agua, y esto afecta pues a sus pozos de agua y también a lo que es su producción agropecuaria, ¿no? En general. Entonces, por ahí también había experiencias aquí en Camata, Camacán, y por ahí han hecho un proyecto, el tema de biodigestores, ¿no? Porque tienen que buscar ajá, también la impermeabilidad de estos desechos, ¿no? De los sí, lixiviados. sí, Hay un tema ajá, que bastante puede trabajar, no solamente es agua, sino primero saneamiento, ¿no? sí. Sí, sí, sí he escuchado, bueno, nosotros no hemos trabajado en ningún proyecto con biodigestores, entró con fuerza a partir del 2015, si no mal recuerdo, y efectivamente, ¿no? Ya estaban con otra tecnología en cuanto a la implementación de proyectos de saneamiento rural, sobre todo rural, ¿no? Sí hay muchas preocupaciones ahí, no solamente el tema de cómo poder implementar proyectos de tal forma que no genere lo que se conoce como externalidades negativas, ¿no? Porque el hecho de que se implemente un proyecto y afecte a algunos, a los mismos beneficiarios de alguna u otra forma, estamos generando externalidades negativas con ese proyecto, ¿no? Pero hay otros casos más dramáticos ahí en cuanto a la no participación de todos los involucrados en un proyecto. De eso sí he tenido bastantes, seguro que también ustedes han tenido bastantes de eso, quienes han trabajado con proyectos de saneamiento rural, es el tema de los derechos de propiedad en torno a las propiedades que tienen, los terrenos, vulgarmente hablando, ¿no? Hay gente que no quería que pase ni siquiera el tubo, a pesar de que se les ha explicado que solamente ellos son dueños de tal profundidad del terreno y lo demás es del Estado, ni así. Se han truncado como 3 proyectos de esos, ¿no? Entonces, hay muchas complicaciones y pienso que no solamente es el tema de inversión, sino el no haber involucrado en un proyecto a lo que se conoce ahora como los stakeholders, ¿no? Es decir, a todos los beneficiarios, tanto directos e indirectos. Solamente por el hecho de no haber incluido a los indirectos, se les ignoró y ya se truncaron 3 proyectos. Y hasta ahora creo que eso no se han ejecutado, según tengo entendido, porque era con presupuesto asignado directamente. Entonces lo han reorientado el presupuesto y lo han dejado así de lado. Entonces hay ese tipo de complicaciones y supongo que también en otras comunidades habrán. Esperemos que se superen esos problemas para que al 2030 por lo menos digamos que solamente hay una brecha de un porcentaje mínimo, porque ustedes van a ver dentro de los indicadores que se manejan, falta mucho por trabajar en ese aspecto. Y muy importante su apreciación, sí, he escuchado eso de los biodigestores, sí, más que todo de una marca conocida que decían, bueno, vamos a implementar esos proyectos, pero con biodigestores. Y luego, no sé cómo se llama ese proceso,
en donde lo iban a utilizar ya luego como abono orgánico, algo así, ¿no? Eso es lo que comentaba. No he tenido esa experiencia, pero sí, escuché. Hay proyectos ingenieros sobre también estas heces generan gases y pueden ser Ujú, utilizados como combustible, ¿no? Pero ya claro. eso es un poco más costoso. Ya. Lo que usted mencionaba en cuanto a las problemáticas que hay en los proyectos, por ejemplo, en los proyectos privados, lo que usualmente hacen en el caso de las mineras es primero a mandar a sus relacionistas comunitarios, ¿no? En este Ajá, caso, trabaja lo que es básicamente lo que es la matriz de riesgo social, que es el resultado final, ¿no? Porque a través de esa matriz ya se empieza a trabajar con lo que usted mencionó, ¿no? Lo que es los stakeholders, que son conocidos también como los actores clave, ¿no? Y de ahí sale lo que es la matriz de riesgo social, qué acciones se van a tomar, con quién, cómo. Entonces, antes de lanzarse siempre a un proyecto, es necesario concientizar a la población, ¿no? Y ahí mandar, pues, a ujú, lo que son relacionistas, ¿no? En la parte privada son relacionistas comunitarios, en la parte pública debe ser considerado, ¿no? exacto. Como, no sé, sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, que primero concienticen, porque a veces pues no chocamos con la cultura de esos pueblos. Así Recordar, es. y yo siempre incido en ello, de que es importante poder, antes de desarrollar un proyecto, trabajar esto de la matriz de riesgo social y identificar también, ¿no? Qué culturas son, qué prácticas tienen, qué hábitos, qué costumbres, porque eso va a determinar el éxito o no éxito de un proyecto, en este caso en el sector público, ¿no? Y sobre Ujú. todo en las zonas rurales, sobre todo en... Sí, sobre todo la parte social que indicaba en relación al trabajo justamente de los sociólogos, porque muchas veces los proyectos solamente se gestan, bueno, con ingenieros, topógrafos, civiles, arquitectos, economistas, luego de ahí para la parte de manejo de recursos, contadores, ¿no? Administradores para la parte de gerenciamiento de los proyectos, pero se ignora a veces el trabajo social, ¿no? Y justamente es la parte más sensible. Pero en esta parte yo rescato la experiencia y eso también se lo transmitimos, por eso que anunciaron. ¿Se acuerdan que les comenté el caso de los núcleos ejecutores? Que eso era una forma, digamos, de trabajar y hacerlo ágil, la inversión pública. Eso se trabajó con Foncodes, ¿no? Y Foncodes sí ya tenía ese componente social, tenían sus capacitadores, hacían los procesos de lo que ellos llaman el proceso de sensibilización con la población, explicarles cuál es la naturaleza del proyecto, de qué forma se va a intervenir, cuál va a ser la forma de participación de ellos, cómo se van a beneficiar, y eso para muchos era interesante. ¿Por qué? Porque ya sabían qué es lo que van a lograr con el proyecto, ¿no? Foncois ha sido un modelo bastante, no solamente replicado en otros lugares, son experiencias de otros países, obviamente, pero la operativa con la cual trabajaron ellos y modificaron esto de la participación de los gobiernos locales con fiscalizadores, la misma comunidad, y el núcleo ejecutor pues sale de la misma comunidad. Entonces decían ahí, no creo que los mismos de la comunidad roben a los mismos de la comunidad, sabiendo cuál es su cultura, la idiosincrasia que tienen, en fin. Entonces, en algunas comunidades funcionó muy bien, pero en otras, ya al final, como ustedes saben, en todo proyecto siempre hay eso de los saldos. Al final, pues el núcleo ejecutor quisieron ahí dividirse entre ellos, una disconformidad por parte de la comunidad en general, discusiones, problemas ya internos, en fin, siempre hay algunos problemitas en torno a ello, ¿no? Pero de todas maneras, eso de los núcleos ejecutores a mí me suena interesante, ¿eh? Porque por lo menos si es que hay algún riesgo de corrupción, el riesgo será menor, no será tanto como cuando se hace por administración directa, por ejemplo. Hay los riesgos que ya les he comentado, ¿no? Desde el mismo almacenero, residente de obra, que el supervisor, que el asistente técnico, en fin. En cambio, con un núcleo ejecutor ya por lo menos se reduce eso, ¿no? No diré que se elimina,
No hay pues en el mundo un país con cero corrupción. Eso es algo que todavía nos falta trabajar. Habrán países, inclusive aquellos que tienen un nivel educativo muy elevado como Finlandia y otros, tienen un nivel de corrupción. Será bajísimo, pero no es que no haya, digamos, corrupción en esos países, ¿no? Entonces, lo mismo digo acá, en el tema de la ejecución a través de núcleos ejecutores, ¿se va a reducir el riesgo de corrupción? Sí. ¿Se va a eliminar? No, no creo, no lo creo, porque siempre de alguna u otra parte va a venir esos riesgos, ¿no? Además, ya les había indicado, en, esto pasó en algunas comunidades cuando iban a hacer gestiones, ¿no? Pero mira, mi tiempo y tal, por mi tiempo, y por su tiempo quería agarrarse alguna cosa de por ahí. En fin, pienso que ahora el gobierno, cuando se le sugirió que pudiera impulsar esto de los núcleos ejecutores, han habido experiencias, ¿no? A nivel de gobiernos locales han habido experiencias. Y es más, ellos sí pueden ejecutar las compras de manera rápida, sin proceso, ¿no? No pueden estar esperando ahí los tiempos que señala la ley de contrataciones. No, agarran, hacen su cotización, tan igual como se hace en la gestión pública en gobiernos locales, elaboran sus cuadros comparativos, eligen por subasta inversa al menor y listo, van a comprar de forma conjunta, ¿no? Y hacen llegar, internan sus bienes y eso ha funcionado bien. Entonces, de alguna u otra forma, se ha concretizado los proyectos en el plazo previsto, incluido con lo que es lo más complicado a veces, ¿no? Con la liquidación, porque muchos proyectos no se llegan a liquidar, no se llegan a liquidar. Así que esperemos que eso se impulse también. De seguro que eso va a ser una de las estrategias del actual gobierno, porque fue puesto en agenda, ¿no? La ejecución de proyectos de inversión pública, pero por la modalidad de núcleos ejecutores. Así fue, tácitamente. Muy bien. Si hay alguna otra apreciación, genial. Y si no, vamos a darle una mirada a vuestros apuntes, un repaso, y a las 5 en punto se abre el cuestionario. ¿De acuerdo? No son preguntas fuera de lo que se ha hecho. Todo está dentro de lo que hemos hecho. Repasen algunos modelos que se ha desarrollado, algunas metodologías, sobre todo entre ayer y hoy el tema de concentración. En cuanto a la valoración, inclusive les he enviado ya el simulador, ¿no? de bonos ahí, pero ojo, practíquenlo con periodicidad cuatrimestral o trimestral, no solamente puede ser anual o semestral. ¿De acuerdo? En todo caso, ustedes me dicen, ¿quieren un descanso de media hora? Bueno, ya va a ser menos de media hora. O quieren un descanso de 1 hora y 5:30 inicia eh, la medición teórica.